Hola amigos y amigas, muy buen día. Bienvenidos a otro video acá en el canal, donde tratamos temáticas de astrología, astrología seria por supuesto, de codificación biológica, psicogenealogía y otras siempre relacionadas al ámbito terapéutico y afines. Y hoy vamos a estar hablando de una temática que puede resultarle de interés a las personas que justamente quieran aprender astrología, pero aprender de verdad, digamos, con profundidad, con conocimiento de causa, sumergirse en el estudio de este ámbito porque vamos a estar compartiendo algunos pequeños tips, digamos, para todo lo que tiene que ver con el estudio astrológico, sobre todo dedicado a las personas que quizás son más, digamos, que no están en una formación, que no están en un curso serio, que están aprendiendo por su cuenta o que tienen ahí conocimientos dispersos de todo tipo y que lo que les cuesta es sintetizarlos, es juntar esos conocimientos o armar de ellos algo coherente, algo práctico, algo usable, alguna base sólida. Típicamente ese suele ser uno de los grandes desafíos de estudiar astrología. Bueno, antes de empezar, y ya que estamos hablando justamente de aprender astrología, les comento que están abiertas las inscripciones para estudiar de manera online en el curso que tenemos acá, Astrología Moderna, en sus 3 niveles, que empezamos el día 17 de septiembre, desde cualquier lugar del mundo, clases totalmente en vivo, por supuesto, nada de material envasado, todo totalmente en vivo en formato online, así que tú puedes participar desde cualquier lugar. Si te interesa alguno de los niveles del curso, o si estás decidido a aprender seriamente en este curso y buscas algún otro horario, tienes algún problema, igual puedes ponerte en contacto para evaluar tu caso. Bueno, todos los datos del curso, la información y la manera de inscribirse la encuentran abajo, la voy a dejar en la descripción del video. Bien, ahora sí, comencemos. Veamos algunos pequeños tips a la hora de aprender astrología si uno quiere ir a fondo con ese aprendizaje, si uno quiere aprender de verdad. Bueno, lo primero que yo sugeriría es ir delimitando qué tipo de astrología es la que te interesa aprender, porque te vas a dar cuenta de que hay muchos enfoques de la astrología, hay muchos variantes, tipos de astrología, como le quieras llamar, y que trabajan de formas que no necesariamente son tan compatibles entre una y otra, o derechamente pueden ser muy incompatibles. Entonces, lo primero yo creo es examinarse uno mismo, no dejemos la responsabilidad a otro de decirnos que es lo que me va a servir a mí. Como hay gente a veces pone en las redes, me recomiendan un curso de astrología, me recomiendan, y pueden saltar 40 personas poniendo cursos de todos los colores y tipos. Yo creo que antes de eso, lo primero es saber qué es lo que quiero aprender yo, cuál es el enfoque que yo le quiero dar a ese estudio, lo que a mí me interesa, qué enfoque tengo yo. Sincerarnos con respecto a nosotros mismos para mí es fundamental y desde ahí poder buscar qué tipo de astrología, digámoslo así, es la que a ti te sirve, porque hay cosas que pueden ser totalmente incompatibles. Por ejemplo, acá en el curso que nosotros ofrecemos, trabajamos con la astrología de una vertiente moderna, donde vamos incorporando incluso elementos de codificación biológica, de psicogenealogía, y que en realidad chocan, no están para nada afines con elementos que vienen, por ejemplo, de la astrología clásica demasiado antigua desde el paradigma del mecanicismo y el determinismo. Por ejemplo, todo esto de las predicciones de estilo mecanicista, determinista, es algo que choca con otros paradigmas de comprender la astrología. Por eso lo primero, yo diría, es definirte a ti mismo lo más que puedas qué es lo que te interesa aprender, cuál es el enfoque que a ti es el que te resuena. Y una vez que más o menos tienes alguna idea, obviamente hay que informarse, hay que buscar, hay que experimentar. Cuando tienes una idea, buscar, yo sugiero por resonancia, algún tipo de curso, profesor o material que a ti te sirva. Por eso, no dejemos la responsabilidad al otro de decirnos qué es lo que me sirve. Busquemos cuál es mi resonancia. A veces nosotros, por ejemplo, podemos ver un curso y más o menos captar, ah, sí, esto me interesa, esto va por donde lo que a mí me interesa saber, o esto no va por ahí. Entonces, esa resonancia a la que me refiero. Uno, asumir el rol activo, aun cuando esté buscando algún curso, un material o aprender, asumir un rol activo, no un rol pasivo, de preguntarle al de al lado, al del frente, porque a veces está todo bien preguntar, saber datos, averiguar, pero a veces lo que le sirve al otro puede ser que no me sirva a mí de la misma forma, porque tiene otros intereses. Entonces yo sugiero, por ejemplo, buscar ya sea un material, un curso, un profesor por resonancia, donde tú sientes que ahí algo te mueve, esto algo te dice, algo sientes que hay de interés ahí y tiene un enfoque que es más o menos lo que tú buscas y que te gustaría profundizar. No deleguemos ese rol y busquémoslo nosotros. A veces no pasa nada con no saber, hay que buscar, hay que empezar a refinar la búsqueda hasta que uno va dando con lo que le sirve. Entonces yo sugiero ese primer tip, actuemos desde ahí. Un segundo tip que yo comentaría es
que si queremos ir a fondo en la astrología, ser serios, ir a la profundidad del estudio, evitemos la astrología anecdótica, la astrología sensacionalista, la astrología popular. ¿Por qué digo esto? Porque está muy de moda y abunda. Hoy hay una saturación de contenidos en redes sociales de todo tipo y de toda calidad, pero abunda sobre todo la astrología sensacionalista, anecdótica, superficial, frívola, digamos que no va muy a fondo. Todo lo que es, obviamente lo que son horóscopos no tiene nada que ver con astrología, eso ni llega, pero abundan estas cosas, los climas astrológicos, las compatibilidades, cosas de este estilo, siempre con un enfoque banal, superficial, el revisar los tránsitos banales, como lo de los planetas personales, tránsitos de la luna, que son cosas muy fugaces, muy imperceptibles incluso a veces, o que vistos por sí solos quedan descolgados de todo contexto y también no van generalmente más allá de la anécdota. Bueno, ahí tiene usted el clásico caso del Mercurio retrógrado, que generalmente no da para más que alguna anécdota por ahí que todos podemos haber vivido. Entonces yo lo que sugiero es o sea, todo esto está bien si a ti te gusta consumirlo por diversión, por curiosidad, por saber de qué va, por supuesto, pero no hemos de confundir eso con un estudio serio y profundo de la astrología. Cuando revisamos cartas natales, tenemos que ponerla en el contexto de toda la carta, tenemos que poner esa carta en contexto de un caso, de una persona específica, estamos trabajando con una persona, tenemos que revisar muchas más cosas que, digamos, rascar solo dos o tres cositas de superficie y sacar conclusiones de ahí. Entonces hay cosas también que conlleva el estudio profundo de la astrología y que no necesariamente venden y son populares, como los tránsitos de la luna, Mercurio retrógrado, todas estas cosas que son generalmente frivolidades o banalidades que no tienen como un peso muy grande. Hay cosas que requieren de estudio a niveles de profundidad mayores que hay que ir desarrollando, ir madurando y que a lo mejor no son tan atractivas para venderlas con un gancho comercial, pero son parte del estudio astrológico. Entonces por eso a veces en esta red no se habla tanto de eso o no se va a fondo. Entonces, el tip segundo que yo daría es no confundamos la astrología que se ofrece en redes sociales de dudosa calidad, digamos, con un estudio astrológico profundo. Tenemos que ir aprendiendo a discriminar. Y esto yo lo digo porque a veces acá me llegan a los cursos, a las consultas, personas que, claro, consumen astrología de estas redes, se quedan solo con eso y después, cuando entramos en un estudio más acabado del tema, hay que estar, digamos, explicando adicionalmente por qué y con fundamentos por qué esas cosas que vienen, que se dicen en esos lugares, a veces no están así como se dicen o están completamente erradas porque están descontextualizadas e infladas, así, infladas pero de manera superlativa y no corresponden con lo que uno ve en la casuística. Entonces, por eso hago este alcance. Una cosa son los memes astrológicos, también la broma, todos nos reímos un poco con eso. Otra cosa es que si yo me tomo eso en serio. Entonces el estudio, la astrología es mucho más que eso. No va por ahí, es muchísimo más que aquello. No perdamos de vista eso. Esto es lo que quiero decir. Un tercer punto muy importante es que estudiar astrología en profundidad es equivalente a cualquier otro estudio que necesite de disciplina, de constancia y de ser sostenido en el tiempo, como podría ser, por ejemplo, aprender algún idioma. Y es que la astrología prácticamente se parece a eso, es como aprender un nuevo idioma, digamos, simbólico, donde las cosas ni siquiera simbolizan siempre exactamente la misma cosa, pueden tener múltiples significados. Por lo tanto, yo para aprender a manejarme en ese idioma tengo que tener fluidez y la fluidez se logra teniendo continuidad, estando expuesto a ese idioma constantemente. Yo no puedo aprender algo si soy errático, si soy inconstante, o si, por ejemplo, un mes, mira, me pego un atracón, voy a aprender astrología, este mes voy a estar metido en esto y lo dejo los 2 o 3 meses siguientes. No funciona así, hay que tener una cierta continuidad, una cierta constancia. Por lo tanto, eso es tremendamente importante. Para estudiar, aprender astrología, uno no lo aprende si no lo practica. Al principio, por supuesto que todo estudio tiene una parte teórica que luego se va a ir a la práctica, pero hay que estar en contacto constantemente con maneras de ir ejercitándose en ese nuevo idioma, llamémosle así entre comillas, en este nuevo simbolismo astrológico. Hay que sostener ese aprendizaje. Por eso los cursos, un curso serio, no va a ser probablemente un curso cortito, de un mes, 2 meses, 3 meses. Eso puede ser un curso introductorio, puede ser algún aspecto específico, pero un curso propiamente tal de astrología requiere de más tiempo, porque hay que ir asentando bases, hay que ir masticando, madurando contenidos, hay que ir cuestionando cosas, no es dame el platito rápido y listo, ya está. ¿Se fijan? Entonces para eso, para uno poder sostener un curso y aprender seriamente, ya sea por interés profesional o personal,
hay que ir a fondo y tener disciplina, constancia, estar constantemente en contacto con el elemento que uno está aprendiendo. Eso no hemos de olvidarlo nunca. Puede ser muy obvio, pero una cosa es la teoría, otra cosa son los hechos. Esto hay que sostenerlo en los hechos. Por eso, y como quizás complementario al punto anterior, si por ejemplo tú estás viendo este video y eres autodidacta o buscas conocimientos de aquí y allá, estás considerando entrar a alguna formación o no, uno siempre tiene que buscar la forma de mantenerse en contacto con ese aprendizaje, estar siempre aprendiendo algo. Por ejemplo, si no tengo casos o no conozco muchos casos o ya he visto los casos de ciertas personas, de bueno, ver de dónde puedo sacar más casos. Puedo trabajar a veces con cartas de famosos, por ejemplo, buscar casos en redes, cualquier cosa que pueda rescatar, que me pueda servir, las cosas buenas, por supuesto, no la basura que hay en redes, las cosas buenas. Eh, Trabajar algo que me mantenga a mí aprendiendo. Es parecido como cuando tú estudias, como decía, un idioma o un instrumento musical, podría ser, por ejemplo. O sea, si yo toco siempre los mismos temas en ese instrumento musical, llega un punto que me quedo dando vueltas en lo conocido y me voy a sentir estancado, porque no estoy aprendiendo nada nuevo, nada que me rete, nada que me desafíe, nada desconocido. No estoy aplicando el principio jupiteriano este de ir a más, de ir de lo conocido a lo desconocido. Entonces necesitamos nosotros procurarnos ese aprendizaje. Si tú estás en un curso formal, generalmente el curso te provee, o un buen curso te va a proveer de estas instancias, viendo casos, viendo distintos tipos de casuística. Pero si no es tu caso, uno tiene que buscar la forma de proveerse ese material, ya sea a través de algún texto, a través de intercambio con otras personas que estén en la misma, buscándolo en redes, en las cosas buenas que hay, insisto, pero uno tiene que mantenerse en contacto. Por eso la labor del autodidacta es de tremenda responsabilidad, porque nadie a uno le va a reprender o a retar si uno no lo hace, solamente que uno se va a ir estancando, ¿se fijan? Y por cierto, ya que estamos, yo recomiendo, por supuesto, muchísimo, por lo menos para empezar, si uno quiere empezar, digamos, con solidez en la astrología, tomar una formación seria, una formación buena, una formación que trabaje mucho todos los elementos de base para que después, el día que tú termines esa formación, puedas ir desarrollando tus propios criterios, puedas incluso apartarte o cuestionar algunas cosas, pero ya con fundamento. ¿Se fijan? Entonces, eso siempre voy a recomendar muchísimo, buscarse una formación seria. Eh, no digo que el autodidacta no se pueda, por supuesto que se puede, pero nunca deja de estar de más, por lo menos para partir, tener esa posibilidad. Obviamente aprovecho de decir que acá la formación está abierta, por si a alguien le hace sentido, le resuena el enfoque del curso, ya como dije al principio del video, pueden revisar abajo los datos. Otro tip tremendamente importante a mi criterio y que generalmente con esto hay mucho lío, es que yo sugiero encarecidamente que primero, en el orden de estudio, para la persona que está sumergiéndose por su cuenta en esto, entrar a estudiar todo lo que son los elementos básicos primero, todo el tiempo que sea necesario, no mezclar, no enredar. Si yo no sé bien todavía cómo funciona la carta natal, que los ejes, que las casas, no sé bien qué es la casa 11 o la casa 5, ¿para qué me voy a poner a ver progresiones secundarias, por ejemplo? O revolución solar, o carta compuesta. No, démosle tiempo a los elementos básicos, signos, planetas, casas, ni siquiera aspectos, porque empezar leyendo una carta por aspectos, como dije en el video de tips de astrología, que lo pueden ver acá, les voy a dejar, que es complementario a este, es empezar la casa por el tejado, el árbol por las ramas, eso puede venir incluso un poco después. Pero todo lo que son elementos básicos, signos, planetas y casas hay que manejarlos, pero al dedillo, al dedillo. Luego, recién cuando eso se tiene asentado de una manera sólida, contundente, vamos de a poco agregando más cosas. Por eso acá nosotros en el curso que tenemos, la formación que yo ofrezco, le dedicamos bastante tiempo a asentar con todo lujo de detalles y solidez todo lo que es signos, planetas y casas. Y cuando la persona tiene eso bien asentado, el resto le sale solo. O sea, le sale solo en el sentido que si sigue estudiando, sigue digamos, aplicándole los procesos de aprendizaje al curso, le va saliendo de manera mucho más fluida y coherente, porque se da cuenta de dónde viene, se da cuenta de la base. Entonces, eso es tremendamente importante. En conclusión, yo lo que sugiero como tip es no enredarse con 40.000 cosas. Tomar lo básico, signos, planetas y casas, y eso manejarlo muy bien. Y cuando
tú te des cuenta de que eso lo manejas muy, muy bien, recién ahí empezar a ver otras cosas como podrían ser tránsitos, progresiones, revoluciones, todo tipo de técnicas que tienen que ver con esto de mover los elementos de la carta por algún periodo de tiempo, solar, bueno, ya dije revoluciones, qué sé yo, progresiones de todo tipo, sinastrías, cartas compuestas, todo eso viene después. Primero, lo básico, siempre. Eso, que parece fácil decirlo, pero en la práctica yo me he encontrado mucha gente que mezcla cosas, mete en la licuadora todo este tipo de cosas que acabo de mencionar, pero no distingue bien lo básico. Entonces hay que partir por ahí primero y no desesperarse, tener eso muy bien asentado, porque si tú manejas bien eso, vas a tener una base bastante sólida que te va a facilitar mucho lo que viene. Por lo tanto, no hay que desesperar, ¿sí? A eso me refiero. Y un nuevo punto, y quizás complementario del anterior, es que a veces también aparece, o algunas personas tienen esta falsa creencia de que hay que saber como mil técnicas para hablar de astrología. No, mira, que tengo que saber profecciones, progresiones, direcciones primarias, revolución solar, arco solar, 40.000 cosas para recién poder decir algo. Tránsito. Bueno, eso me parece bastante nefasto, sobre todo si estamos en un proceso de aprendizaje astrológico por nuestra cuenta, donde corremos el riesgo a veces de mezclar todas estas cosas en la misma licuadora y no distinguimos, por ejemplo, una cosa de otra, o se nos enredan a un punto que todo se vuelve un enredo indistinguible de, a ver, ¿dónde me voy a meter a ver todo este enredo? Porque de alguna parte algo voy a sacar. Esto es lo que tenemos que evitar, o sea, esta cosa de, bueno, si no me sale por acá el resultado que estoy esperando, me sale por acá o por acá o por acá y voy probando. No, uno tiene que saber cómo, de qué van las cosas. Por eso, este tip, lo que yo quiero comentar es no caer en esta falsa creencia de que hay que manejar 40.000 millones de técnicas para decir algo astrológicamente. Es mucho más prudente, es mucho más sólido que tú manejes bien técnicas básicas, por ejemplo, todo lo que es, obviamente, el estudio natal, que eso es lo primero, lo que acabo de decir en el punto anterior. Luego ver, por ejemplo, bueno, en astrología moderna trabajamos mucho con lo que son tránsitos y progresiones. Y a eso agregamos recién otras cosas, después como revolución solar, a veces sinastría si el caso lo amerita, o alguna carta compuesta si el caso lo amerita, pero manejando bien lo que es carta natal, tránsitos y progresiones, que eso ya es bastante, hay una base muy potente para trabajar. No se necesita a veces 40.000 millones de técnicas para hacer algo. De hecho, para una persona que estudia por su cuenta o con poca formación que maneje bien todo lo que es carta natal, ya es bastante, porque a eso le puede ir agregando otras cosas como los tránsitos, progresiones, como digo, y con eso es bastante. O sea, resumiendo, es mucho más sensato, mucho más serio, digamos, ir probando técnicas básicas y manejándolas bien y empezando a ver cómo funcionan antes que estar agregando 40.000 cosas como quien le echa al carro, 40.000 porque me leí, mira, 10 libros y salen 20 técnicas diferentes en esos 10 libros y empiezo a probar con todas por aquí, por allá. Eh, yo les digo, en lo terapéutico, por lo menos esa, les cuento mi experiencia, en lo terapéutico, manejando una carta natal, con tránsitos y progresiones, si se quiere, a mí muy pocas veces yo he sentido que sí o sí tengo que echar mano a alguna otra técnica. Incluso ya con la natal sola, cuando manejándola, combinándola con las bases de codificación biológica, psicogenealogía, que es lo que vemos en el curso, acá en los distintos niveles, uno ya tiene pero muchísimo material para darse cuenta por dónde vienen las problemáticas por las que la gente consulta. Luego podemos ver otras cosas para ir agregando más detalles, como digo, por ejemplo, progresiones, a veces alguna revolución solar, si se quiere, pero manejando bien lo básico ya tenemos muchísimo material para trabajar, o sea, no va a faltar. Entonces, eso es lo que yo quiero concientizar. Pero hay que manejarlo bien y hay que ponerlo a prueba. Por ejemplo, si hablamos de tránsito, que es típicamente lo primero que uno en un curso de astrología moderna ve después de lo natal, eh, hay que ponerlo a prueba, ver bien cómo funcionan. Insisto, hay que masticar eso. No se puede, no basta con, no sé, leer un resumen de tránsito y decir, ah, ya, yo ya entiendo cómo es este planeta. Luego hay que ponerlo a prueba, hay que ver casos, hay que ver la carta de uno, ver muchas cartas para ver qué pasa con esos tránsitos, si es realmente como se dice, o como me dijeron en el curso, o como dice en el librito. Hay que ponerlo a prueba. Uno tiene que sacar sus propias conclusiones con respecto a las técnicas. Porque cuando uno se siente seguro con la técnica que usa, esa técnica se convierte en una herramienta. Si tú estás inseguro con la técnica que usas, te va a jugar en contra. Por lo tanto, eso es un punto esencial que yo aconsejo siempre
tenerlo presente. Penúltimo o último punto, pero tremendamente importante, es que si uno quiere ser serio en esto de la astrología, digamos, ser realmente competente, contundente y tener seriedad en el estudio, hay que bajar a tierra la astrología, bajar la tierra. Hay mucho delirio por ahí dando vueltas, insisto, en redes sociales, incluso en otro tipo de instancias, que es producto de quedarse encerrado en el mundo astrológico como en una burbuja de la que no salgo, sin bajar a tierra o sin tener alguna otra cosa que me ayude a tocar pie a tierra. Por eso, a las personas que quieren seguir astrología con intereses profesionales, yo les sugiero mucho que manejen otra herramienta además de lo astrológico para bajar a tierra todo eso en la casuística, en el estudio clínico de casos. Igual, si la persona no tiene interés profesional en astrología, yo lo que siempre sugiero como tip es bajar a tierra lo astrológico, ser cuestionadores con nosotros mismos. Eh, o sea, yo veo una carta, cuando yo veo una carta, puedo a lo mejor formular hipótesis, y cuando veo una carta y no conozco a la persona todavía, por ejemplo, alguien que va a venir a consulta, como pasa acá, si alguien agenda una consulta personal, yo lo primero que voy a tener es su carta, sus datos, porque yo se los pido a la persona, pero todavía no la conozco, todavía no la tengo al frente, ni en físico o en online. Entonces yo voy a ver la carta, voy a leer esos datos y voy a más o menos formular ciertas hipótesis. Ya me voy con la práctica uno se va dando cuenta por dónde van las cosas. Pero eso hay que contrastarlo una vez que la persona esté enfrente de uno. En la consulta misma es donde yo contrasto esa información y veo si realmente mis hipótesis eran correctas o no. Entonces ahí se baja a tierra, cuando yo veo el contexto de la persona, cuando veo a la persona, incluso la lectura energética de la persona, de lo que dice, de lo que le ocurre, de lo que plantea, ahí yo me doy cuenta dónde está parada. Por eso yo no trabajo solo con la carta natal, ¿se fijan? Porque en la consulta uno baja a tierra, porque está atendiendo personas. Uno atiende consultas no para decir, uy, qué bien, mira, le apunté a la carta natal, a lo que yo creía. No, uno trabaja porque está haciendo un proceso de acompañamiento con los problemas o conflictos o dudas o inquietudes que tiene esa persona. Para eso la persona te paga. Es muy obvio, pero no por eso a veces esto se hace siempre. Entonces, yo lo que sugiero encarecidamente es tener algo que a nosotros nos haga bajar la astrología a tierra, salir un poco de la burbuja de lo teórico, de la burbujita de los libros, de los cursos, de la teoría que anda por ahí flotando en todos lados, y empezar a ver cómo funciona esto en la práctica. Por ejemplo, yo puedo leer tal cosa de algún tránsito y que me suene muy bonito, pero luego tengo que poner a practicar esa técnica, a ver muchas cartas con tránsitos, muchos casos, si conozco mejor, gente que conozca y tengo su carta mejor, a ver qué pasó y a ver por dónde va la cosa, o si hay algo que no me hace sentido. Por ejemplo, a veces puede pasar que uno ve movimientos importantes en la vida de las personas y uno ve los tránsitos del momento y no ve algo tan destacado necesariamente. Y uno dice, pero acá no hay un tránsito tan destacado, a ver qué está pasando acá. Bueno, ahí hay que pensar, hay que poner a funcionar, digamos, el estudio, la investigación de lo astrológico. Por lo tanto, es muy, muy importante no quedarnos en las burbujas teóricas y hacer algo que baje a tierra la astrología, que no se nos quede en algo solamente dentro de su propio ámbito, sino que se contraste con la experiencia concreta. Y esto ya va a depender de cada persona, va a depender de la formación del estudio que tenga de cada persona, va a depender de los temas que maneje, etcétera, etcétera. Pero esto es un punto tremendamente importante. Y bueno, así vamos cerrando este video, no sin antes decir que lo puedes complementar con el que mencionaba con anterioridad acerca de tips para el estudio de la carta natal, que es un poquito más específico, que va a aparecer por aquí. Así que lo puedes revisar también para encontrar algunos otros aspectos relativos a esta temática. Así es que, sin más que decir, aprovecho de recordar nuevamente que las inscripciones al curso están abiertas. Si buscas algún tipo de horario o contenido en específico, también puedes ponerte en contacto. Y gracias por ver este video y seguimos en contacto aquí en el canal, en un próximo video. Así que les mando un gran abrazo, un gran saludo y que estén muy bien. Chao, chao.